E aí, galera? Galera que não existe, né? Porque não tem ninguém. Vamos lá, cadê você, Maurício? Maurício. Maurício, cadê você? E aí? Vamos. Tá animado? Hola, hola, Vini, ¿cómo estás? Fui bem, tô bem, e você? Bien, bien, aquí disfrutando de más una semana aquí con Latines que hemos terminado. E aí, como que foi a entrevista ontem? Curtiu? Fue bien interesante, de hecho, me parece muy interesante desde el acento, ¿no? De Celeste que nos acompañó el día de ayer. Para quien no sepa que nos esté viendo, sigan ahí a Turmalina Reggae, muy interesante la entrevista de ayer. Entonces, desde el acento hasta todas las cosas, como vemos el mundo desde nuestras posiciones sociales, fue muy interesante. ¿Cómo te fue a ti hoy? Foi muito bom, muito bom. O Jonathan, né, que é o DJ, ele, muita gente boa, e bateu altas ideias, rachamos bico, né? Tipo, conversamos sobre comida, sobre uma série de coisas, foi bem interessante. E ele contou que já teve no Brasil, ele conversa um pouquinho em portunhol e tal, então foi bem divertido. Sí, fue muy interesante. De hecho, yo vi y es muy bueno incluso el hecho de que él es venezolano, ¿no? Y vive en Colombia. Entonces, ya sentir esa condición de estar como inmigrante en un país produciendo música, me parece muy bueno. Fue una entrevista, de hecho, muy interesante. Eu não sei se você lembra de uma vez que eu conversei com você e te falei sobre as mudanças que eu acredito que vão acontecer nas produções musicais agora, de uns tempos para cá, principalmente pensando dentro da lógica de migração da Venezuela. A gente já tinha conversado um pouco antes sobre essa questão partindo da Colômbia, quando eu conversei com você sobre aquelas bandas que Sí, eu conheci, te mostrei, que surgiram em situação de migração, mas agora eu vejo que isso vai acontecer de maneira muito forte com as pessoas da Venezuela, inclusive no Brasil, e agora tem muita gente que veio, né? Inclusive tem gente da Venezuela vivendo em Divinópolis. Eu acredito que vai acontecer um mix cultural muito interessante, sabe? E novas produções com linguagens que a gente ainda não conhece. sí, claro. De hecho, es muy interesante porque, claro, obviamente es motivado tal vez por algo que no sea muy alegre, ¿no? El hecho de todo lo que está sucediendo. Pero claro, aún así, cuando ocurre una migración tan grande, las personas que llegan a un lugar nuevo empiezan a apropiar factores de ese lugar y empiezan a incluirlos en su música, ¿no? Igual como vimos hoy con 420 Sound, que igual él incluye muchas cosas de Colombia porque ya está ahí. Él está en un contexto que le permite eso. Entonces imagínate un venezolano que llega a Brasil, ¡pum! Otra lengua, ¡pum! Otra cultura, otro estilo musical. Va a dar en un choque, en una mezcla tan interesante. Interesante. E para as pessoas que desenvolvem, enfim, que trabalham em diversas linguagens artísticas e que produzem a partir de contextos sociais também, né? Se pensar por essa lógica de produção, é um outro motivo que vai influenciar nessa ascensão cultural, né? Dentro dos países que estão recebendo esses imigrantes que estão migrando por diversos motivos, né? E acho Claro, que um outro fator interessante é que essas produções tendem a trazer essa luta, essas reivindicações. Então, não são produções que vão ser vazias de conteúdo, né? Eu acredito que exactamente. Exactamente, eso me gusta mucho ese tema que acabaste de tocar porque claro, no tienen vacío en el contenido porque justamente
ellas lo que hacen es que vienen marcados de una cosa que ellos viven, ¿sabes? No pueden huir de ese contexto porque ellos lo enfrentan día a día, ¿sabes? Es como no querer hablar de migración cuando eres un migrante. Es imposible porque es algo que te atiende, que tú realmente estás experimentando con el paso del tiempo. Entonces, obviamente va a producir una mezcla muy interesante, pero lo que más me parece también chévere es que justamente esa condición, ¿no?, de migración que está ahí latente, presente todo el tiempo, hace con que tú también te identifiques como buscando quién soy yo, quién es mi sujeto latino, cuál es mi cultura, cómo me identifico. Y eso es muy interesante también, saber que uno se, como que de alguna forma se impulsiona desde adentro a preguntarse esa gran pregunta, no valga la redundancia, ¿quién soy yo? E até quem é o outro, né? A gente não só se ¿Y quién pergunta soy yo? quem somos nós, né? Quem sou eu nesse lugar onde o outro, onde eu sou o diferente, mas o outro não deixa de ser diferente também, né? Então, Exactamente. quem são esses outros? A gente passa a pensar na outra cultura, a ver a outra, a partir do nosso afastamento, da nossa zona de conforto, a gente passa a enxergar o outro como um diferente, mas que a gente tem que se incluir de alguma forma, né? Isso é muito interessante. Exacto, mira, me parece muy interesante aquí. Saludos ahí a Ari, saludo especial, Mestiza. No un lugar de sujeto latino. Yo creo que es bien exactamente eso a lo que yo me refería. Porque yo soy latino, tú eres latino. Somos latinos dentro de este gran continente que conocemos como América, ¿no? Bueno, de México para abajo. Pero aún así yo entiendo que yo soy un ser con una cultura, unos trazos totalmente diferentes a los tuyos, con una identidad diferente, con una lengua diferente a la tuya. Sin embargo, tenemos similitudes, tenemos una historia con muchas similitudes, una historia que viene de violencia, que viene de conquista, de muchas cosas muy densas. Abaixa só um pouquinho, mal. Espera ahí. Eso, que iba a la... Batismo. Olha quem tá aí assistindo a gente, acho que tá aí. Batismo. Vamos acionar para ele aqui. Vamos dar um oi. Un saludo ahí a la gente, a los hispanos que están ahí viéndonos. Esa es una conversación que estamos intentando hacer aquí, los miembros de Latínese, justamente para traer esa experiencia de esa latinidad, conversando cada uno en su lengua nativa, ¿no? Vinicius, que es de Minas Gerais, de Brasil, de Divinópolis, y yo que soy de Colombia, del Putumayo, de Puerto Leguízamo, y es justamente mostrar eso, ¿no? Como cada uno también consigue comunicarse desde su propio lugar, desde su propio punto de vista, en su propia lengua, y conseguimos entendernos y encontrar esas similitudes y diferencias como sujetos latinoamericanos. Pode não parecer, mas estou entendendo tudo. Y puede que no parezca, pero yo también estoy entendiendo todo. A gente está falando um pouquinho aqui das questões de imigração, esses contextos de câmbios culturais, encontros culturais, inclusive o Batismo, que entrou agora na live, que é um DJ do Brasil que está vivendo fora, é um exemplo de imigração e que, inclusive, produz já pensando nesse contexto, né? Acho que a identidade latino-americana ela vem à tona quando a gente também se desloca, né? Desse imaginário latino-americano que, claro, é extremamente territorial, mas é muito mais subjetivo, né? Muito mais subjetivo. Claro, y que entran especificidades muy, cosas que uno no se imagina, ¿no? Porque entonces uno resume Latinoamérica que, listo, viene entonces la historia de Latinoamérica comienza a partir de una colonización, a partir de un contacto que trae Occidente, ¿no? Y entonces eso ya determina ciertos trazos que va a tomar para siempre, que continúan hasta hoy. Y a pesar de que sí tenemos cosas que nos marcaron desde ese primer contacto, ¿no? Con Occidente, que nos occidentalizó justamente, hay cosas que son muy específicas de regiones muy aleatorias. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en Paraná, ¿no? En Brasil, donde hay mucha migración, curiosamente, de gente de Europa, pero al mismo tiempo hay mucha gente, muchas comunidades indígenas. Entonces crea especificidades muy únicas, ¿sabes? Esa realidad que se da aquí probablemente es muy similar con la realidad de Colombia, de Venezuela, pero no es la misma. Sin Ou embargo, as es muy similar, distribuições, pero no es la as misma. distribuições étnicas em eixo norte e sul também se repetem em vários países na América Latina, né? Acho que é uma Exactamente. muito, muito louca.
Y yo creo que también es entender el hecho de que nosotros somos un constante, eso, mira, ahí Ari nos ayudó, los árabes también, somos una constante transformación. Decía, hay un artista brasileño, no sé, yo creo que obviamente ya sé que tú lo has escuchado, que se llama Raúl Seixas, que dice, yo prefiero ser esa metamorfosis ambulante. Yo creo Do que que es bien ter eso, aquela velha Latinoamérica es una opinião metamorfosis formada. ambulante. Exactamente, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olha, É isso. temos um comentário aí bem interessante, olha. Que gran proyecto, chicos. Hace falta mucho impulso para crear nuevas figuras latinoamericanas en el arte. Muchas Genial. gracias, muchas gracias. Estamos intentando tener una conversación, un diálogo ahora con la pandemia y bueno, tener más como perspectivas, ¿sí? Que no es el fin del mundo y bueno, la arte es una resistencia y siempre intentamos hacer algo y de alguna manera hacemos, todos de una manera. Somos cuerpos políticos. Exactamente. Y todo lo que hacemos, hasta el hecho de salir a coger un bus, es un acto político. Entonces, cosas tan mínimas que uno piensa que pasan desapercibidas, en realidad no pasan desapercibidas, están comunicando para conmigo y para con los otros al mismo tiempo. Entonces, son cosas que vale la pena. E, ó, gente, eu vou falar em português aqui só rapidão, só para vocês souberem que, mesmo que eu tô falando em espanhol, que é a minha língua nativa, o Vinícius está falando em português, que é a língua nativa dele. Vocês viram que ele já manja muito bem de espanhol, né? O cara se vira muito bem, então a gente só quer ter esse papo para a gente compreender, para a gente mostrar para vocês como que a gente pode integrar e quebrar essas fronteiras, essas paredes linguísticas que às vezes não separam um dos outros. A gente está aqui fazendo o melhor que a gente pode justamente para mostrar para vocês que é possível quebrar essas paredes. También la comunicación no solo acontece por palabras y que tenemos la performacidad y muchas cosas para tener una conversación. Y por ejemplo, ahora con la pandemia, con toda la tecnología, las cuestiones digitales, tenemos muchas como opciones para nos integrar. Sim. Então, é uma questão de interesse, de fato, né? Esses diálogos, essas integrações, que acho que é extremamente importante, principalmente se a gente pensar na lógica Brasil imperialista, né? Então, e eu acho bem interessante também, já que você tocou nesse ponto também, pensar que, obviamente, evidentemente, a situação que a gente está vivendo nesse mundo, neste momento, vai ser muito específica para cada pessoa, né? Tem pessoas que, obviamente, não vão conseguir fazer o que a gente está fazendo, a gente pode ficar em casa, usar essas tecnologias, unir a galera, mas tem pessoas que não, infelizmente, não podem, então a gente em nenhum momento vai, tipo, criticar quem não está fazendo coisa produtiva, entre muitas aspas, nesse momento, mas a gente está fazendo, porque a gente pode nesse momento e a gente acha que é justo com nós, né? E que a gente pode trazer uma coisa muito boa também, sabe? Integrar e quebrar essas fronteiras, porque a gente faz parte de uma universidade, né? Que a gente vive isso, né? Na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A própria cidade. Até na cidade, exatamente. Mas quando a gente vai levar isso para o povo lá de dentro do Brasil, lá de dentro da Colômbia, lá de dentro do Paraguai, ainda você percebe que tem muitas paredes ali, muitas coisas que distanciam a gente, sendo que a gente está tão próximo. Então a gente está tentando aproveitar essa situação que é horrível, tudo que está acontecendo, mas a gente está tentando aproveitar para tirar alguma coisa boa, sabe? Tipo, tirar um ponto positivo ali, projetar coisas bem positivas. E vamos que vamos, né? Em portunhol, em espanhol, em português, não importa. No, y empieza ese juego que empezaste todo hablando de portugués, yo español, y terminaste todo hablando español y yo portugués. E é muito louco, né? Você, antes de vir para o Brasil, não tinha tido contato com o português, né? Nada. Lo único que yo sabía decir era você, y no decía você, sino você. Você. Eu lembro quando você me conheceu,
porque você me chamava de Vinícius. Vinícius. Vinicius. Vinícius. E é louco porque, claro, estudando espanhol eu pude aprender muita coisa, né? Mas você sabe que o que eu sei do espanhol hoje em dia foi por ter contato, e um contato muito mais dinâmico, né, do que o que a universidade e as paredes proporcionam. E é muito interessante pensar nisso também, porque esse tipo de contato que proporcionou a gente conhecer o idioma um do outro é algo que pode acontecer igual está acontecendo agora numa chamada de vídeo, e de fato a gente deveria ocupar mais esses meios, né? Supostamente a internet é um meio democrático, a gente sabe que não, porque é democrático entre aspas. Eu sim, eu posso estar aqui falando para as pessoas, mas o acesso à visibilidade que eu vou ter depende de N fatores, né? Mas ainda assim é muito importante a gente ocupar os pequenos espaços que a gente tem, preencher com a nossa voz, com as nossas experiências, com a nossa leitura de mundo, né? Se a nossa proposta é quebrar essa lógica hierárquica, essa lógica extremamente patriarcal, essa visão quadrada que a gente tem de tudo, em todos os âmbitos culturais possíveis, né? Que inclusive certas coisas, certos atrasos sociais a gente vê que acontecem na América Latina toda. Acho que nesses anos de amizade que a gente tem, nos nossos debates, a gente já pôde perceber muito isso, né? Do quanto nas nossas conversas a gente encontra similaridades nos problemas sociais que a América Latina enfrenta, e pensar soluções a partir daí, né? Coletivamente falando. Eu não preciso estar na Colômbia vivenciando um problema da Colômbia se eu compreendo esse problema num outro aspecto, e eu posso, sei lá, de alguma forma contribuir com uma visão, com um pensamento, com um Claro. coletivo, com um movimento social. E assim as coisas vão se desencadeando, né, na No, verdade. y es entender que también nosotros obviamente hemos vivido y hemos vivenciado muchos procesos históricos demasiado similares, obviamente. Digamos, yo, bueno, yo soy colombiano, pero vivo en Brasil. Entonces, obviamente, pues yo tengo información de primera mano de la situación política de Colombia y de la situación política de Brasil. Pero aún así yo sé, por ejemplo, los presidentes en este momento que están en los países en Sudamérica, solo en Sudamérica, ¿qué corriente política tienen ellos? ¿Cuál es el país? Perdón, ¿cuál es el país que más ha invertido en que esas personas estén ahorita en el poder tomando decisiones muy importantes? ¿Sabes? Que sería Estados Unidos. Entonces ya sabemos que incluso, aunque no estemos en esos lugares, hay una situación macro regional que no podemos dejar de ver, no podemos dejar de visualizar, ¿sabes? Porque ella está ahí y hay proyectos que son muy similares que se efectúan en cada país, así como cuando estuvo la Operación Cóndor, que fue crear dictaduras a lo mal hecho. Asimismo ahora hay gente, ahorita hay gente que le conviene tener presidentes de derecha en el poder, y más en esta situación de coronavirus es súper conveniente para muchas personas tener esos ideales políticos dentro del poder. Entonces, claro, es observar que sí hay esas similitudes, ¿sabes? Por ejemplo, esa es una similitud que tenemos como latinos. Siempre hemos sido gobernados por alguien que quiere beneficiarse a costillas nuestras. Entonces es una similitud que podemos ver y que podemos criticar desde adentro. Como dice Calle 13, entrar en el sistema y explotar desde adentro. Como romper essa lógica, né? Se a nossa lógica de organização de Estado-nação e né, a nossa lógica mundial, ela forma essa escadinha de impérios, né? De impérios imaginários, muitas das vezes, e que impedem esses contatos, né? Eu digo isso pensando como brasileiro, né? O país subimperialista da América Latina. É muito engraçado que pessoas que saem do Brasil para viver em algum país na Europa, nos Estados Unidos da vida, quando tem esse choque, quando chegam nesses lugares, encontram a identidade latino-americana. A identidade latino-americana vira uma forma de reivindicação social, vira uma forma de se posicionar dentro daquele espaço. Mas isso analisando de novo dentro da lógica
espacial, porque na análise cultural, dificilmente um brasileiro se identifica como latino. E a gente tem, no nosso imaginário de brasileiro, um estereótipo do que é um latino, do que é uma cultura latina, e da qual a gente não se identifica. Daí, quando a gente sai do país, a gente acaba descobrindo que a gente é latino, e acaba descobrindo que ser latino está muito além do que as expressões e manifestações culturais que a gente compreende no nosso país, e que é uma visão global, e que é uma lógica de organização política, e que é uma lógica de poder. E aí é um momento muito intenso, onde essas pessoas saem dos seus países, saem do Brasil, e acabam encontrando um pouquinho dessa identidade latino-americana. E aí é muito doido que quando essas pessoas voltam para o Brasil, elas voltam com uma imagem, com uma visão um pouco mais próxima da visão política que os países hispano-hablantes da América Latina têm, porque vocês têm essa identidade latino-americana muito mais intrínseca à existência de vocês do que nós. Claro, no, y creo que tú dijiste algo que es muy importante, que me parece muy interesante tenerlo en cuenta, y es que el espacio también te condiciona a hacer algo. ¿Por qué? Porque lo digo, mira, yo nací en el Putumayo, ¿no? En el Putumayo, en el Amazonas. Cuando yo fui a vivir a Bogotá, por el hecho de nacer donde yo nací, a mí me llamaban de indio, y yo no soy indio, no tengo cultura indígena, no tengo ninguna cultura indígena, pero sí nací en un territorio indígena, ¿sabes? A pesar de que mi familia no es indígena. Entonces, por el hecho de yo pertenecer a ese espacio dentro del mismo país, ya era condicionado a que todo giraba alrededor de aquello. Entonces, se omitía todo lo demás, todo lo que existe en ese lugar se omite y se queda en una exotización y en un preconcepto que ya queda estipulado para que todo el mundo sepa qué es eso y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Eso me pasó cuando fui a Bogotá. Después salí de Colombia y vine a Brasil. Entonces descubrí que yo soy colombiano. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que era colombiano, pero yo sabía que yo era un colombiano de ciertas regiones, con cierta cultura. Aquí yo descubrí que para mucha gente ser colombiano es la misma vaina. La misma vaina, del norte, del sur, es la misma vaina, eso no tiene diferencia. Pero nosotros sabemos que sí la tiene, ¿verdad? Y ahí, cuando viajé a España, que tuve la oportunidad de ir a estudiar, ahí ya yo no era ni el colombiano, ni el indio, ni nada, era el latino, cualquier uno, el latino. Entonces es muy interesante porque el espacio me condicionó también a hacer algo y a tener que apropiarme de esa identidad para adaptarme a eso y a decir, oiga, sí, yo soy latino, ¿y qué pasa? ¿Y qué hay de malo con eso? Es lo que me identifica. Sin embargo, me parece muy chévere también el otro punto que tocaste, que es de que Brasil no se considera un país latino, siendo que yo desde pequeño siempre supe que Latinoamérica era hispanófona y lusófona por causa de Brasil, siempre. Pero llegué acá y descubrí que no. Muchos brasileños me decían, no, pero es que usted es latino. Y yo, sí, pero usted también. No, yo soy brasileño, usted es latino. Y yo, ¿cómo así, mi hermano? Si los dos somos de Latinoamérica. Entonces es muy interesante porque, claro, eso condiciona tu espacio, también te va a condicionar cómo la gente se refiere a ti, cómo la gente te trate, por cómo te ves, por tu color de piel, por tu orientación sexual, por infinidad de cosas, va a condicionar tus actitudes y va a hacer que tus actitudes también se muestren de una forma tal vez a veces violenta, a veces pacífica, como con esa necesidad de resistir y demostrarse y decir, oiga, no me ataque más porque mi identidad es esta, hermano. Y si mi identidad es esta, entonces respétemela porque es eso y se acabou. Entonces, claro, el espaço. Pensando nessa questão de hierarquia, é engraçado que quando a gente pensa nas questões étnicas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe como que funciona o modelo de divisão lá. Mas pouquíssimo se sabe sobre esses mecanismos de divisão étnica dentro dos países latino-americanos. Pouco se sabe sobre o que acontece em questões étnicas na Argentina, na Colômbia, até mesmo aqui no Brasil. Mas quando a gente se inteira mais, a gente tem uma dimensão maior desses recortes étnicos dentro da lógica estadunidense, que também é uma outra loucura. Claro, un saludo ahí especial antes de continuar con nuestra conversación ahí a nuestros amigos de Chile, Nouside, saludo especial, hermano, Alisu. Muy buena presentación. Alisú, grande Alisú, excelente. Muchas gracias, amigos de Chile. Estamos aquí conversando un poco de los dos miembros de Latínese, ¿no? Sobre esta subjetividad, sobre estas identidades latinoamericanas
y sobre la subjetividad que cada uno tiene, ¿no? Y cómo identifica eso, cómo lo ve y cómo lo relaciona. Así que, bueno, básicamente eso. Y bueno, continuando entonces con lo que te iba a decir, claro, claro, porque es que está totalmente condicionado justamente por ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el mundo hispano, Hispanoamérica, siempre se ha visto como una cosa igual, ¿no? Entonces, Chile, Colombia, Venezuela, la misma vaina, Hispanoamérica. Y ahí uno no identifica justamente esas especificidades de las que hablábamos antes y cómo entramos, cuando entramos en esos contextos, entonces cómo vemos que sí hay realidades muy específicas. Un saludo especial ahí a Lucero desde Paraguay que vimos que acabó de entrar y me gusta que haya entrado porque me acordó que Paraguay justamente es una situación muy específica. Normalmente la gente piensa que es un país hispanófono y se acabó. Pero entonces, ¿qué pasa con el guaraní? Y no solo con el guaraní, sino con otras 20 lenguas indígenas que se hablan dentro del territorio. Porque es Bolívia. muy interesante esa relación, ¿no? Que el guaraní es una lengua que está, sufre, ¿no? La hegemonía del español. Entonces sufre esa hegemonía de que el español es una lengua más formal para clases, tan, pero dentro de las lenguas indígenas el guaraní tiene una hegemonía por encima de las otras lenguas indígenas, porque es la lengua que es más reconocida dentro de ese territorio concebido como Paraguay. Entonces, claro, el contexto, la situación, la dependencia de esa historia que nos ha llevado a acabar en esto mismo, pues nos lleva a identificarnos de formas diferentes y a ver, a tener una visión del mundo en dependencia de eso que hemos vivido, ¿no? Você falou uma questão da questão da língua e, bom, de novo falando como brasileiro, é muito louco essa questão porque, bom, nós brasileiros, eu, graças, não tenho essa visão, mas o brasileiro em geral tem essa visão homogênea da América Latina hispano-falante, né? E esse apagamento e essa redução a um único idioma, só se fala espanhol, onde não se fala o português. Mas isso também acontece no Brasil, quando pensam que o português é o idioma que, claro que assim, é o maior país onde o idioma é compreendido de uma ponta a outra, mas a gente tem variações linguísticas aqui e idiomas. Incrível, é incrível, cara. O estado de Roraima, que tem mais de 180 línguas indígenas. Então, no, y tocaste en un tema muy interesante porque mira qué curioso, yo quisiera saber cuánta gente sabe, por ejemplo, que Brasil tiene dos lenguas oficiales. Porque Brasil tiene dos lenguas oficiales, que son el portugués y Libras, pero casi nadie habla Libras. Y aún así es muy interesante porque la gente no lo sabe y a pesar de eso también hay muchas, muchas lenguas minoritarias, no solo indígenas, sino lenguas que vinieron de Europa y evolucionaron en ese contexto brasileño. Entonces hay un sociolingüista, por ejemplo, muy famoso que se llama Autenhofen, se apellida así, que es de Goiás, de Brasil, y él es de una región en donde todo se habla ruso, un ruso que se desarrolló en Brasil. Entonces no es el ruso de Rusia, es un ruso de Brasil. Entonces él habla sobre esa condición de cómo así yo soy brasileño, pero no hablo portugués, ¿sabes? Entonces, ¿qué es identificarse brasileño sin hablar la lengua mayoritaria? Sin hablar esa lengua que es la lengua que tiene un poder, ¿no? Por encima de las otras que existen y subsisten en este territorio. Entonces, es un tema muy loco. Não, e nós temos, né, o Libras como um idioma oficial, né, uma língua de sinais, mas a gente tem regiões que tem uma segunda língua oficializada também, que é uma outra especificidade do Brasil, pouco conhecida, né? Por exemplo, a gente tem São Gabriel, que é uma cidade onde eles têm a segunda língua reconhecida, o Inhengatu, que é uma língua... Irmã do Guarani. E, bom, temos também o italiano, que, se eu não me engano, é falado em Caxias do Sul, aqui no sul do Brasil. Então, a gente tem variações linguísticas, inclusive reconhecidas, né, sistematizadas, que isso não sai, são informações, são variações culturais que não saem daqui, né? Porque se a gente pensar também no que é a identidade de cada país, no que é comercializado ou no que chega, são relações extremamente complexas, ¿no? No, y eso que dices tú, ¿en qué define mi nacionalidad?
Porque, por ejemplo, yo soy colombiano, pero entonces, ¿qué me define a mí? ¿Una bandera, amarillo, azul y rojo? ¿Un sombrero volteado? ¿Una arepa? ¿Qué me define a mí? ¿Qué me define a mí como colombiano, sabes? Y entonces, ¿qué es eso que me hace colombiano yo siendo el Putumayo del Amazonas y me hace tan colombiano como alguien de Cartagena que está en todo el norte, en el Caribe? ¿O qué te hace a ti tan brasileño, por ejemplo, tú eres de Minas Gerais y qué hace Pão, igual de queijo, brasileño alguien de Río queijo, Grande del Sur? queijo, queso, Que es- queso. Yo soy queso. No, pero Pão de es cierto, queso. porque siempre buscamos simbolismos, bueno, símbolos o simbolismos que nos identifiquen y que nos hagan expresar lo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué símbolos son los que nosotros cogemos y cuál es el significado de esos símbolos, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, Brasil tiene una bandera que tiene un verde muy bonito, muy maravilloso, pero tiene un lema que es orden y progreso. ¿Qué lema es ese? ¿Qué significa? ¿De dónde viene ese lema que me está representando? Que está en la bandera que yo alzo orgulloso al decir que soy brasileño. ¿Qué significa ese lema? ¿No será que tiene una represión por ahí oculta? ¿No será que tiene un poquito de violencia, un poquito de asesinatos ahí atrás guardados? Y nosotros hoy nos sentimos orgullosos de cargar esa bandera Não y decir, seria oiga, eso me desordem e identifica. retrocesso, talvez? Exactamente, Desordem e exactamente. retrocesso. El corazón te hace colombiano, Mauricio. Entonces yo soy colombiano, porque yo tengo corazón colombiano. Es Entonces yo verdad, soy latinoamericano. yo soy muy colombiano, mi hermano. Joder, puta, la parido. ¡Ita porra! Re chimba. Yo soy re colombiano, entonces. E eu não esqueço de quando eu descobri que timba não pode ser falado assim com tanta naturalidade. Ay, parce. Bueno, eso es una anécdota muy interesante aquí contextualizando a la gente hispana ahí que nos está viendo. Vinicius y yo pues somos amigos desde el 2016, nos conocimos para estudiar, vinimos aquí a Brasil a estudiar, bueno, él ya estaba en Brasil, ¿no? Pero vinimos aquí al Paraná, a Foz de Iguazú a estudiar. Ou seja, eu Y saí bueno, do Brasil. exactamente, salió de Brasil y entró a Brasil. Entonces, obviamente empezamos a hablarnos, ¿no? A conocernos, a contarnos cosas. Entonces él me escuchaba que yo siempre decía, qué chimba, qué chimba. Pero chimba en Colombia, cuando yo digo qué chimba, se refiere a qué bacano. Pero chimba tiene muchos significados que pueden ser muy fuertes o muy bacanos. Todo depende del contexto. Entonces, pues claro, Vinicius empezó a apropiar esa palabra, a usarla. Y cuando él me contaba que la usaba en algunas situaciones, yo le decía, no, no la puedes usar ahí, Para porque va a ser un poco tudo, grosero. para tudo. Ai, Vinícius, essa roupa ficou bonita, timba. Chimba. Ai, Vinícius, essa comida tá boa, timba. Muito timba. Muy chimba. No. Y Eu não en portugués también es un aprendizaje muy fuerte, porque, claro, fue un tema que tú tocaste antes, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver portugués en clase. Yo iba a las clases de portugués, pero menos mal y muy bien que tuve la oportunidad, por ejemplo, de ser amigo de Vinicius, que es de Minas, de ser amigo de personas de Sao Paulo, de ser amigos de personas de diferentes lugares de Brasil. Entonces, claro, esa relación con el portugués, cada vez yo me fui dando cuenta que era muy interesante, ¿no? Porque yo entraba a clase y empezaba a hablar un portugués de eu lhe dou as graças. Y ahí salía a hablar con mis amigos y era tipo, y ahí, ¿se tá bom? Entonces es un portugués que obviamente varía, ¿no? Porque pues tiene su informalidad, su informalidad. Y claro, eso también me condicionó justamente a pensar cuál es el portugués que yo hablo y cómo eso me identifica. Porque incluso cuando yo estuve en Río de Janeiro y hablaba el portugués que yo hablo, que aprendí aquí en Paraná, en Foz de Iguazú, interior Sound do Paraná, obviamente, por ejemplo, mi R es muy R. Entonces yo digo, porque, por favor, ¿sabes? Entonces, pues claro, la gente igual identifica como, no, este man es hispano que habla portugués brasileño, pero del sur, de algún aprendiste lugar com del una sur. persona de Minas Gerais. Ahí terminaba falando, você sabe se senhores passam sempre? Quantos senhores passa timba? Passa chimba. No, estuvo muy buena reflexión, muy interesante. Qué buena primera conversación, Vini.
Sim, sim, foi legal, legal. Eu acho que é muito interessante para quem ainda está acompanhando. Não sei se tem alguém que está acompanhando desde o início. A gente está nessa tentativa aqui de ter uma conversa, cada um no seu idioma nativo, né? Eu falo português, sou do Brasil, Maurício é da Colômbia, falo espanhol. E, bom, a gente se entende, né? Porque eu entendo espanhol, ele entende português. E a gente está conversando aqui, mostrando que a conversa é muito além, né, dessas resoluções linguísticas, né? Tem toda uma questão de interesse, de possibilidades da comunicação que muitas das vezes a gente não explora. São afastamentos, né? Afastamentos, distâncias que a gente tem que vêm das fronteiras geográficas, passa por fronteiras linguísticas, extrapola nas fronteiras culturais e chega num ponto onde o contato se torna quase impossível por causa dessas distâncias, né? A ideia do projeto Latinos é romper com essas distâncias do universo luso-falante com do universo hispano-falante. E, bom, essa foi a nossa primeira conversa em um para o outro, assim, né? En Quem acompanha o portuñol. Latini, quem acompanha o Latini se sabe que a gente faz 2 entrevistas semanais, cada dia um costuma entrevistar. A gente sempre dialoga muito sobre, a gente sempre está conversando, tendo um feedback de tudo que acontece. Mas a gente estava querendo ter essa experiência, né? De apresentar o projeto, ter uma conversa bem natural entre nós dois, mostrar um pouco da essência que está por trás do Latinice, né? Que somos nós que compomos ele, e a gente tem uma amizade forte por trás do projeto, experiências de vida também, que eu acredito que são muito interessantes, né? A gente é atravessado por questões de imigração, étnicas, uma série de coisas que a gente sempre está debatendo, e ainda colocando isso dentro da esfera latino-americana, que é um foco do nosso debate, das nossas lutas, das nossas reivindicações. Na verdade, eu ficaria aqui conversando por horas, não tenho problema nenhum com isso, porque eu adoro conversar com o Más, Maurício. Menino más el tiempo inteligente. está. No, pero solo quería decirle también, bueno, al público hispano, ¿no? Que no entendió muy bien lo que dijo Vinicius, a pesar que creo que él habla muy claro y da para coger algunas cositas. Bueno, pues este es un primer experimento que estamos haciendo, ¿no? Nosotros que somos los dos colaboradores de Latin SBR, quien ya acompaña nuestro trabajo, ya sabe lo que hacemos. Nosotros intentamos integrar artistas latinoamericanos y justamente voy a traducir, de hecho, una idea muy interesante que colocó Vinicius al inicio, que era la idea de que muchas de nuestras situaciones están atravesadas justamente por divisiones políticas fronterizas y que atraviesan también divisiones lingüísticas que nos impiden comunicarnos. Entonces, en ese experimento que estamos haciendo el día de hoy, es justamente cada uno hablar en su lengua nativa. Yo soy colombiano, soy del Putumayo, hablo español nativo. Eu Vinicius sou es brasileño, brasileiro, es de Minas falo Gerais português, y habla mineirês. portugués minero, que es bien interesante. Y básicamente eso es lo que queremos mostrar quien ya conoce nuestro trabajo. Hacemos 2 entrevistas semanales de artistas latinoamericanos independientes, algunos emergentes, porque justamente queremos traer, resaltar esas similitudes y diferencias, porque es una relación ahí de similitud y diferencia constante, que están chocando así todo el tiempo, y queremos traerla aquí a tona, como se dice en portugués, para poder justamente reflexionar al respecto y mostrar también un poco del interior de Latínese, ¿no? Que somos pues 2 jóvenes, 2 muchachos que nos conocemos hace ya 5 años, que nos conocemos porque somos amigos, porque creamos una relación a partir de un curso que vinimos a hacer aquí en Brasil, que obviamente toda esa multiculturalidad que no solamente nos encanta, sino que también experimentamos y vivimos a diario, nos hace traerles a ustedes un poquito, compartirles un poquito de esto que tanto nos llena, ¿no? Y esto que tanto nos gusta, de señalar cuáles son nuestras identidades dentro de esta gran crisis de identidad latinoamericana que tenemos, porque aquí no sabemos si somos de Europa, no sabemos si somos de África, no sabemos si somos indígenas, no sabemos si somos de Asia. Entonces, justamente queremos resaltar que nosotros somos latinos, somos la mezcla de todo esto, y cómo nuestra identidad está en una constante transformación, y cómo nosotros desde adentro de Latínese estamos en una constante transformación. Eso es una cosa que viene de trabajo diario, de muchas conversaciones,
de mucha paciencia de uno con el otro, entender la posición del otro, entender la identidad del otro, entender la posición social del otro. Y eso es lo que queremos traer para poder hacer una mediación cultural para con nuestro público, tenemos que hacer una mediación para con nosotros mismos. Entonces, justamente eso es lo que queremos compartirles en este gran experimento que, como dijo Vinicius, aquí nos podríamos quedar hablando toda la noche sobre cultura, identidad, música, comida, gastronomía. Podríamos hablar de tanta cosa aquí que, como decimos en Colombia, aquí tenemos tela, Dios mío, tenemos mucho tela para cortar. Pero entonces, justamente por cuestiones de tiempo, pues este fue un pequeño primer experimento que quisimos hacer, que quisimos traerles. Y nada, cualquier cosa estamos leyéndolos, no duden en comentar, no duden en seguirnos, no duden en preguntar, que estamos aí pendientes. E, bom, acho que é isso então, né, Mal? É Vamos isso, né? encerrar. E a gente Vamos se encerrar. fala. Muito obrigado, Valeu. Vini. É nóis, tamo junto. A Wijen de Bewana.